Hablábamos en medios de comunicación, así que un gustazo. ¿Cómo anda? Micrófono de Eduardo ahí, por favor, gracias. Bien, me encuentro bien, estoy acá de vuelta de unas pequeñas vacaciones, bueno. Algunos días. Pero volver. Aquí ando un hermano que viene de Francia cada 2 años y visita, él está ya 30 y tantos años allá en ese lugar y lo acompaño acá cuando viene. ¿A dónde está él? Él está en Estrasburgo, Francia. Ya, perfecto. Sí. Y no venía. Tuvo una beca larga. ¿Una beca larga? Sí. Y vino a pasear unos días. Viene cada 2 años a pasear acá a Chile y yo lo acompaño obviamente acá y en el resto del país. Viene con su hija, sí. Y el reencuentro familiar ahí. Sí, todo claro. Muy entretenido debe ser eso. Exactamente. Eduardo, ¿hiciste algo de política en Santiago en tu visita? Sí, pero casi doméstica, así como pensar qué estamos haciendo. Yo creo que hoy día el Partido Socialista en particular y las fuerzas más progresistas están en un periodo de mucha reflexión, que yo creo que va a ser más largo que esto. Hay gente que quiere ya tener conclusiones válidas de lo que pasó. Difícil. Esto yo creo que va para largo, hay mucho que discutir. El mundo está cambiando y los paradigmas que teníamos hace 5 o 10 años han cambiado fundamentalmente, sobre todo para la izquierda. Mira lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en el mundo. Sí. Y eso obliga a pensar que hay una derecha que está pensando en gobernar 20 años, y una izquierda o un mundo progresista que no está preparado para enfrentar todavía ese desafío. Y en eso estamos. Así que, bienvenidas sean las alternancias. Yo creo en la alternancia en el poder. Eso hace bien, refresca y nos, da equilibrios también y nos permite además colocarnos fuera de las instancias de gobierno que siempre te distrae mucho del hacer política desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista un poco más de los valores y de los principios, porque estás metida en la tarea. Ya, claro. Es bueno mirarlo desde afuera. Exactamente. Así que yo creo que es un periodo en que estamos en eso. En marzo tenemos un nuevo comité central y está en el comité central que tuvimos el 10 de enero. Se tomó la decisión de llamar a un congreso nacional del partido para el año 19 de enero, y mientras tanto una conferencia de organización del programa, que es una de las cosas que se hace previamente para discutir de todo, del programa, de los fundamentos valóricos del Partido Socialista, de cómo vamos a enfrentar estos periodos que es lo que se viene. Ese periodo de reflexión mucho dice que va a durar un año por lo menos. Por lo menos. Hay alguna gente que está obviamente diciendo, no, hay que sacar conclusiones ya. Todos los días está cambiando, todos los días estamos aprendiendo, conociendo. ¿La gente nos volvió la espalda? No, la gente tomó una opción porque pensaron que nosotros no éramos hoy día los que estábamos en condiciones de este nuevo desafío para estos nuevos periodos, y tenemos que recuperar esa confianza en la gente. Yo sigo pensando que la gran mayoría de la gente de este país y del mundo son gente progresista, no son gente conservadora. Pero estamos dispersos, la propia izquierda hoy día está dividida en varios grupos. Ese es el punto, ¿no? Que se nota ciertas divisiones donde realmente tienen que hacer lo que usted bien plantea, Eduardo, o sea, tomarse todo el tiempo necesario de fondo, ni siquiera para reencantar, para refrescar quizás la idea. Bueno, creo que esto es el desafío y bueno, y recuperar la fuerza. Yo siempre digo, cuando alguien está gobernando, la gran parte de sus mejores cuadros políticos es el deber hacerlo, además están en el gobierno. Y cuando uno está en el gobierno, pierde el contacto necesariamente con la militancia, con la gente que nos coloca allí. Y eso tenemos que recuperarlo. Yo estuve en una campaña para ser el presidente del partido y me tocó visitar a muchos compañeros militantes y compañeras jóvenes, personas de más edad, y todos reclamaban lo mismo. Oye, el partido nunca se acerca, no nos llama, y bueno, ¿por qué? Porque gran parte, insisto, de los mejores cuadros que tiene el partido estaban en los gobiernos. Pero no solamente ustedes, eso en general, es transversal eso en la política, por cierto. Sí. Vamos al plano local. Quedó muy herido el Partido Socialista después de lo que sucedió en la campaña parlamentaria. Usted fue uno de los que trató de llevar adelante, de respetar los acuerdos que se habían tomado a nivel local.
¿siente que los pasaron a llevar un poco desde el nivel central? Hay cartas duras, hay declaraciones duras por parte tuya, Eduardo, también durante ese periodo previo a la campaña como tal. Yo no diría durante la campaña, pero previo al inicio oficial, por decirlo de alguna forma, de la campaña. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo evalúas lo que sucedió en los últimos meses? Mira, el Partido Socialista cada vez que ha tenido alguna derrota significativa, obviamente tiene una herida que restañar, que es necesario restituir, ¿no es cierto?, con el tiempo. Efectivamente, yo creo que el partido ha tenido un remesón. Yo no digo que esté tan herido, porque la gran mayoría del partido se alineó detrás de una propuesta que era la de respetar a la militancia. Hace muchos años ya que se ha instalado en el partido la necesidad de primarias para decidir quiénes son los mejores candidatos para poder enfrentar elecciones de distinta naturaleza, desde los consejos regionales hasta parlamentarios. No fue esta una ocasión distinta. Acá también se llevó a cabo ese proceso. Sí, y se llevó anteriormente. En muchas ocasiones, hubo ocasiones en que no fue posible porque no hubo más candidatos, pero en general se ha hecho eso. En esta oportunidad, habíamos muchos que teníamos la convicción de que era necesario refrescar los rostros del partido, que teníamos que colocar candidatos que la comunidad entendiera como nuevas formas de ver el país y la ciudad y la región. Ese tan inventado recambio del que se habla. El recambio del que siempre se habla y de los que los más antiguos a veces nos colocamos como una traba importante. Pero efectivamente una gran cantidad de compañeros y compañeras estaban dispuestos a eso. Y así en el Consejo Regional, por una amplia mayoría, se decidió en primer lugar hacer primaria. Claro. Que es algo que está establecido en la norma del partido. Yo no voy a querer recordar lo que ya he dicho, pero el artículo 42 del partido dice claramente que los candidatos del Partido Socialista deben ser socialistas, ¿no es cierto? Excepto donde no haya orgánica. Exacto. Excepto donde no haya orgánica, cosa que no es lo que ocurre acá en Punta Arenas, ni en Nadal, ni en ninguna parte, ¿no es cierto? Y yo leo, lo escribí anoche nuevamente, el Consejo Regional podrá, en estos últimos casos solamente, incorporar independientes. Ya. Está escrito en la norma. Básicamente lo que sucedió acá y que va contra la norma. Exactamente. Entonces, el partido, obviamente, a nivel nacional, que es un partido centralizado por la propia ley de partidos políticos hoy día vigente, y esto también es transversal, tiene un comité central, tiene una mesa política que finalmente es la que sanciona. Nosotros le solicitamos a la mesa central que íbamos a hacer primaria de acuerdo a cómo está establecido en la normativa. Este es un partido que además se define descentralizado. El partido no hizo primarias en noviembre del año 2016 para resolver el tema de los presidenciables. Sí. No lo hizo después en febrero del 2017 o en marzo para resolver también los presidenciables entre Isabel Allende, entre Insulza, entre Lagos y Atria, entre otros. Siguió dilatando la cuestión, producto probablemente, y así se estableció en el último comité central, de estas mañas negociadoras que tiene el centralismo, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a resolver eso, no se preocupen. Y nosotros insistimos en hacer primaria, inclusive invitando a independientes a participar. Eso fue también resuelto en el Consejo Regional. Finalmente, como el partido dijo, no va a haber primaria porque eso puede complicar, nos desordena la situación a nivel nacional. Y los acuerdos ustedes lo que tienen que hacer es priorizar. Díganos cuáles son los candidatos que ustedes priorizan. El Consejo Regional se reunió en Puerto Natales y por una amplia mayoría se decidió primero, en base a un voto político que se estableció allí, solamente actuar en función de lo que dice la norma, que se van a elegir candidatos que sean militantes del Partido Socialista. Expresamente se deja de lado los independientes, porque consideramos que habían varios candidatos de buena calidad que podían hacer esa tarea, y se elige y se priorizan ahí estos candidatos, entre los que estaba Jennifer Elaz, estaba Michelle Peutat, estaba Moisés Ojeda, entre algunos. ¿Y Jennifer Elaz saca la primera mayoría? Saca la primera mayoría en ese Consejo Regional. Y lo que hace el partido es desoír eso que le pidió el propio partido a nivel nacional que haga a nivel regional e instala, ¿no es cierto?, a una candidatura de una persona a la cual yo no tengo mucho respeto, porque esto no es un tema personal, que no es militante del partido, lo fue en alguna oportunidad, por supuesto, pero no lo es, y que lo instala desde el nivel central, apoyado obviamente por algún grupo, ¿no es cierto?, de nivel regional. Y eso obviamente produce una situación bastante enojosa, complicada,
que inclusive después resultó en alguna actuación de la Juventud Socialista, que entre comillas se tomaron el partido y rayaron la sede, que fue a mi juicio un exceso que no correspondía hacerlo, pero se hizo. Y eso obviamente significó un cierto quiebre que después resolvimos porque invitamos nosotros a Vladimiro, a la dirección regional, a una conversación, que fue una conversación franca, abierta, donde le expresamos estas mismas cuestiones, que nos consideramos que era un despropósito lo que había ocurrido con él, que la sociedad chilena y la sociedad magallánica estaban hoy día en términos de ellos requerir ser los que conduzcan el proceso político de elección de candidatos y que lo que había ocurrido era muy malo para la política, en particular en Magallanes. Pero se dieron todas las explicaciones. Yo, como presidente del partido regional, le dije claramente que en virtud de los acontecimientos y de respetar también la institucionalidad partidaria, voy a apoyar su candidatura, ¿no es cierto?, dado que ya era la candidatura, porque los candidatos se inscriben en Santiago, no se inscriben en Magallanes. Ese es otro tema. Pero dejando claro que aquí hubo una situación que no dejó conforme a una gran mayoría del partido. Bueno, y lo que ocurrió después ya es de todo sabido. ¿Pero tiene relación, según tu punto de vista, tu interpretación, a todo lo que sucedió en los resultados finales? Sí, sobre todo los compañeros que apoyaron esa candidatura. En varias oportunidades un poquito han dicho la responsabilidad de la derrota de Vladimiro se debe a que el partido no apoyó en forma concreta y significativa la candidatura. Y yo en esa cuestión lo he dicho tanto en instancias internas como públicas. Tengo un predicamento y una opinión que la sostengo durante los 30 años o 40 años que soy militante del partido. Los únicos responsables del éxito y la derrota de una candidatura son los candidatos. Así es, en todas partes. Guiller asumió su responsabilidad personalmente, que es lo que corresponde. ¿Por qué son los responsables del éxito y la derrota? Porque eligen a su comando, porque eligen su estrategia y porque eligen la forma en que conducen la campaña. Siempre ha sido así, no ha sido de otra forma. Ahora, claro, un partido puede apoyar con mayor o menor. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los socialistas votó por Vladimiro Mimisa. Muy pocos deben haberlo hecho. Yo personalmente voté por él. Y se lo dije a él y se lo he dicho públicamente. Con el disgusto de muchos de mis compañeros, de las direcciones internas, no del mundo socialista. Pero otra cosa es lo que el candidato logre establecer con la ciudadanía. En su trabajo personal. Claro, te digo, Vladimiro creo que tuvo en su desempeño como candidato para las elecciones de alcalde cerca de 26.000 votos. Claro, pero en otras circunstancias también. Para lo que sea, okay, 26, para lo que sea. Sí, estamos hablando solamente en Punta Arenas. Sí. Y ahora sacó 3.000 y tantos. Sí. Entonces, bueno, uno tiene que entender, qué pasó, que esos 26.000 se transformaron en 3.000. Claro, y lo mismo le pasó a Pedro Muñoz, gran compañero mío, del cual yo tengo una amistad de muchos años. Pasó de 32.000 votos a 8.500. Sí. ¿Qué pasa con eso? Ahí hay un tema que es más profundo que hay que analizar. El desafecto de la ciudadanía con las candidaturas que se imponen desde el centralismo, por ejemplo, puede ser una condición. El hecho que la ciudadanía esté a lo mejor buscando nuevos rostros, efectivamente. O sea, hay un claro resultante de los 19.000 votos de Boric, por ejemplo. Obviamente ahí hay una seña. Pero dicho todo esto, efectivamente yo creo que la reflexión que hay que hacer mucho más allá es, mire, el Partido Socialista perdió 200.000 votos a nivel nacional. Sí. Es decir, sí, no fue bien, sacamos de 4 candidatos senadores, sacamos 3, mantuvimos una de las mayores bancadas de diputados, somos la mayor bancada de diputados hoy día del progresismo, pero perdimos 200.000 votos. Es decir, no podemos darnos por satisfechos, eso fue algo que se dijo en el Pleno del Comité Central. Aquí hay un mensaje que nos está entregando la ciudadanía y tenemos que ver cómo resolvemos esa situación, porque lo que viene de aquí para adelante es bastante más complejo. Y la responsabilidad, según tu punto de vista, de Álvaro Elizalde, presidente a nivel nacional del PS, en lo ocurrido acá a nivel local y en estos, por ejemplo, 200.000 votos perdidos en la última elección. Mira, yo la verdad es que no soy partidario de endosar responsabilidades individuales a un tema que es colectivo, porque es quien lleva el partido. Está bien, pero la decisión, yo puedo llevar el partido a nivel regional, pero yo no le puedo imponer a todos los miembros de la dirección regional cómo voten. Por cierto, pero hay un liderazgo. Sí, yo creo que él efectivamente tiene una responsabilidad que la asumió, pero acá hay una responsabilidad colectiva de la mesa completa.
mesa completa. Yo te digo, cuando fue la votación entre Lagos y Guillier, yo fui una persona que impulsé la candidatura de Lagos sabiendo que iba a perder posteriormente. Pero a mi juicio era un candidato que respondía a las filas del Partido Socialista. Fue un militante socialista, cuando tuvo doble militancia, y me parecía que más allá de lo bien o mal que hizo su gobierno, creo que hizo más cosas buenas que malas en el contexto del periodo que estamos hablando, merecía tener un espacio dentro del Partido Socialista para poder disputar ese liderazgo. Y allí la mesa, el Comité Central votó en forma absolutamente abierta, digamos, mayoritaria a favor de la candidatura de Alejandro Guillier, porque había mucho que les parecía que tenía más contacto con la gente, que las encuestas le daban una quiesencia mayor en la... Antes que las encuestas se desvirtuaran de la forma antes que las pasó. encuestas. Es verdad, tiene razón. Y por lo tanto la responsabilidad es colectiva. Yo inmediatamente, como muchos compañeros lo hicieron, ganando Guillier, me puse a disposición de la campaña de Guillier y la asumí hasta el final. Así debe actuar un militante, creo yo, porque si no nos vamos, ¿no es cierto?, sí, a un club deportivo con el respeto a los clubes deportivos. Son cosas distintas, claro. Yo tengo un par de temitas antes, si te queda favor. algo, Helga, porque una cosa... Me queda una pequeña cosa adelante, antes que tú entres en materia. Hablábamos de la derecha recién. Hablábamos de cómo se van refrescando los partidos. Fíjate que lo que se nota, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la derecha siempre fue... bueno, de derecha sí, algunos connotados, otros conocidos, otros mostrados. Pero hoy tienes una derecha orgullosa. Y ahí hay parte de un trabajo. Yo no sé si orgullosa, yo creo que satisfecha, que es un poquito distinta. Pero ya dicen, fíjate, ya desmarcado de otros temas, que mucho de derecha se cargó eternamente con pesos sociales y humanos importantes. Sí. Hoy día ya te salen diciendo, a ver, más allá de los conservadores habituales, te salen diciendo soy de derecha. Y entonces ese cierto orgullo hace que también estén, por ejemplo, estas líneas nuevas, como por ejemplo Evópolis, que pone un poco más de progreso a la derecha conservadora, que pone un poco más de liberalismo a la derecha, que tú ves que se está hablando, se están tomando proyectos del gobierno anterior, cómo mantener la ley de aborto, por ejemplo, o sea que... Pero yo no sé si la derecha se pueda sentir orgullosa, ¿eh? Primero porque no ha gobernado casi en los últimos 30 años, ha gobernado un periodo de 4 años. Voy solamente al fenómeno de sentirse activo en un partido. Sí, yo creo que más bien satisfechos que han recuperado el gobierno, pero como yo también lo he conversado y lo he dicho, quienes colocamos a la derecha en el gobierno fuimos nosotros. Bien, ahí quería. No ganaron ellos, perdieron ustedes. Yo lo digo con esas palabras. O sea, si alguien quisiera hacer un magíster ¿en cómo perder un gobierno? En cómo perder un gobierno, eso lo hicimos nosotros. Lo hicimos nosotros cuando no hicimos primaria, insisto, lo recuerdo, en noviembre del año pasado. Sí. Cuando no le dimos la oportunidad a la militancia y a quienes nos apoyan de decidir quién eran sus candidatos. Cuando nos veían peleando en el Parlamento entre aquellos que apoyaban una ley que había sido propia del programa de la presidenta Bachelet y otros que le colocaban piedrecitas y la cuestionaban. Vengámonos a nivel local. A nivel local y a nivel local en el Consejo Regional. Nosotros teníamos compañeras que se peleaban ahí a vista y paciencia. La consulta ciudadana de la municipal. Claro, exactamente. Entonces, si queremos hacer un librito que le diga a todos cómo perder elecciones o al revés, cómo tienen que ganarlas, nosotros hicimos eso en los últimos 4 años. Yo creo que efectivamente el gobierno de la presidenta Bachelet va a ser recordado en algún momento como uno de los grandes gobiernos que ha colocado transformaciones profundas en la sociedad chilena. O por último, los temas para que se discutan. Y con todas las imperfecciones, que se puedan dar, pero temas profundos. Este país ha crecido significativamente en los últimos 30 o 40 años gracias a los gobiernos que ha tenido el progresismo en este país. Y por más que se quiera decir que este gobierno tuvo una economía desastrosa, yo le quiero decir a todo el mundo que eso cualquier economista del mundo, de derecha o de izquierda, no lo reconoce así. En medio de una crisis importante a nivel internacional de los commodities, o sea, de los productos básicos, ¿no es cierto?, el cobre, el arroz, qué sé yo, esta economía igual creció. Acá la cesantía fue menor al gobierno de Piñera. A Piñera le ha tocado la suerte de siempre que cuando llega el gobierno, el cobre empieza a subir. Y por supuesto él dice que gracias a él. No, estas son cuestiones internacionales, tiene que ver con China. Entonces, más allá de esta forma que nosotros
mal hicimos de la política. Yo creo que tenemos una oportunidad de aprender también lecciones, pero sobre todo para las nuevas generaciones. Ahí está el desafío que tiene hoy día el Partido Socialista y las fuerzas progresistas, en los jóvenes, incluyendo lo que hace, lo que nos está diciendo también la gente que apoya hoy día al Frente Amplio con todas sus repercusiones. Eso te quería preguntar, ¿cómo ves al Frente Amplio? ¿Cómo ves los lazos que se han empezado a tender de repente en algunos caminos? ¿Puede haber un conglomerado en conjunto con el Frente Amplio? Sabemos que falta mucha reflexión todo el año, pero ¿cómo lo...? Lo que aprendimos los socialistas particularmente en el golpe del septiembre del 73 es que si no tenemos la capacidad de crear grandes mayorías, no podemos gobernar y más encima nos podemos enfrentar a estas crisis institucionales que son gravosas para el pueblo chileno. Gravosas, en el sentido de que nosotros somos exiliados, asesinados, torturados, desaparecidos. Eso es un extremo. Pero la gran lección es ¿por qué no fuimos capaces de ponernos de acuerdo? Bueno, yo era joven en esa época, 16 años, pero ¿por qué no fuimos capaces de ponernos de acuerdo con la democracia cristiana, por ejemplo, en particular, que teníamos una gran cercanía con el programa de Radomiro Tomic? Sí. Bueno, esa lección no puede olvidarse hoy día. Si las fuerzas progresistas, todas, desde la DC hasta el Frente Amplio, no son capaces de ponerse de acuerdo en aquellas cosas que quieren llevar a cabo adelante, no tenemos ninguna posibilidad de gobernar y la derecha va a seguir gobernando por no 4 años, por 8, por 20 años. Ese es el gran desafío y están todos convocados. Eso fue lo que estableció el Pleno Comité Central, hacer un llamado, y nosotros como partido articular creemos que tenemos una gran responsabilidad a que todas las fuerzas seamos capaces de unirnos detrás de un proyecto de país distinto al proyecto conservador que tiene la derecha. Porque esta derecha que tú me hablas que está tan orgullosa, si tú ves los ministerios hoy día, está representado lo más recalcitrante de la derecha. Si de Evópolis son casi un... 3. Las mujeres casi pasan desapercibidas. 7 mujeres de 23 claro. En el gabinete. Espérame, quiero para volver al tema del Frente Amplio y cerrar el tema, el Frente Amplio les dio duro durante campaña y todo lo demás. Claro, ¿existe la posibilidad de poder... de haber un enamoramiento mutuo finalmente? Porque ellos... para ellos, en respecto a las declaraciones, la derecha o la centro derecha, Piñera y la concertación antigua, la nueva mayoría, era lo mismo. Sí. Ese era el mensaje que entregaba. Mire, esa actividad que realizó el Frente Amplio siempre un poquito denostando a la concertación, a la nueva mayoría. Fue desgastando. Sí, es un desgaste. Eso ha ocurrido. Es un fenómeno que viene de muchos años. No es nuevo. Yo lo vi en la época del 73 con el MAPU, la Izquierda Cristiana, el MIC, que criticaban a la Unidad Popular, que siempre pasa porque son estos cabros jóvenes que quieren más. Pero este maximalismo en la política se va decantando. Y llega un momento en que dice, ya, pero ahora te toca gobernar. Pues. Claro. Entonces, este fenómeno del Frente Amplio, política se llama eso, ¿no? También. Yo tengo una cercanía muy importante con Jorgito Char. Me dice tío. Por cierto, no me cabe duda. Sí, me dice tío. Yo le digo, claro, porque con su familia tenemos una amistad de muchos años, salimos muchas veces de vacaciones. Yo le digo, cuando te toque gobernar, te vas a dar cuenta que tienes que negociar, que tú no puedes andar pegándole patadas al adversario o al probable socio tuyo por todo lo que se te ocurra. Porque las cosas en política son de repente más concretas. Y efectivamente él me dice, bueno, aquí me toca eso. Tiene 6 concejales que son de la derecha, otros 6 que son de la nueva mayoría, y él tiene que trabajar con ellos. Exactamente. Y llegar a acuerdos. Entonces yo creo que el Frente Amplio está pasando por un periodo, ellos también son 17 movimientos. Exactamente. Desde los liberales hasta los más... algunos más extremos, otros un poco y eso más. va a ir decantando. Y ya se ve en estas pequeñas disputas de poder cuando la Patricia... ¿Cuánto se llama? Giles, Pamela Giles dice, no, pues, pero ¿por qué no puedo ser yo Claro. Y bueno, han llegado a una decisión madura. Oye, ¿sabéis que eso no es lo importante? No es importante quién gobierna la Cámara de Diputados. Lo importante es hacer política de verdad para el pueblo. Yo creo que hay buenas señales. Yo creo que es posible construir un discurso y un relato y un programa a futuro para poder anteponerlo ante la derecha y colocar al servicio de la ciudadanía. Lo último, porque nos tenemos que ir, caso Daniela Panicucci, que pasó al Tribunal de Disciplina, por decirlo de alguna forma, está ahí. Yo tengo un sentimiento de apoyo con Daniela, porque ella no hizo nada más ni nada menos que
funcionar en la perspectiva de lo que el Consejo Regional en su momento acá en Magallanes estableció, y además ella me lo dijo, porque yo conversé con ella, me dijo, mira Eduardo, si el Consejo Regional define una candidata o candidato del partido a nivel regional que sea resuelto acá en Magallanes, yo voy a ir detrás de ese candidato o candidato sin ninguna duda. Y eso no ocurrió. De manera que más allá de estas cuestiones de si la normativa lo establece o no lo establece, el reglamento, yo simpatizo con la posición de ella. Yo espero que el Tribunal Nacional, porque esto lo resuelve, tenga una visión madura también sobre el tema, porque además esto ocurrió en muchos lugares del país. Sí, pues, y hubo casos mucho más flagrantes, como el caso de Atacama, por ejemplo, con Insulza. Sí. De manera que yo creo que hoy día no estamos para estas peleas chicas, para saber. Las responsabilidades políticas son mucho más amplias, todo el mundo tiene que hacerse cargo de ellas y nos queda un trabajo muy importante por hacer de aquí para adelante. Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista a nivel regional, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por habernos, toda la disposición del mundo la tuvo en todo momento. Así es. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y encantado de tenerlo acá ¿En la Casa Nueva? En esta Casa Nueva. ¿Cuántos años se demoró el señor Venegas en resolver esta situación? Muchos años, 40 años, sí. No, pero está bien. Nunca es tarde. Chao, Eduardo, muchas gracias. Adiós, Eduardo. Corte, volvemos. Café Bories, ubicado en pleno centro de la ciudad, en una esquina estratégica. Bories con Ignacio Carrera Pinto, con nuevas promociones y una atención espectacular. Arma tu desayuno, café, sándwich y jugo de elección. Además, elige tu combo de nuestro Café Bories, chacarero o italiano, en hamburguesa o churrasco. Incluye papas fritas y bebida normal, y también los mejores helados de máquina, cono simple, doble, sundae, mega Bories con Oreo. Café Bories, en el corazón de la ciudad, abierto todos los días desde las 9 de la mañana.